Hola Raciel, hola Angélica, buenos días, ¿cómo estás Angélica? Me da mucho gusto que estés conectada hoy, sobre todo por el tema por el que vienes. Hacía un buen tiempo, Angélica, que no hacíamos una conexión relativa a temas de interés público, por así llamarlo. De interés de la mayoría de las personas, o de muchas personas, Angélica, en este momento que se encuentran interesadas en este tema tan particular. Algunas otras están menos interesadas. Por X o Y razón, Angélica, se encuentran menos afectadas, simplemente no siguen la información por decisión propia y está bien también. No estamos juzgando a nadie, únicamente estamos diciendo la realidad, Angélica. Sé que es un tema que es difícil para ti, es difícil para ti como canalizadora porque no dominas el tema, no conoces el trasfondo de la situación que está viviéndose en Ucrania ni en Rusia, no es algo que te interese particularmente. Tampoco te estoy juzgando, Angélica, simplemente es algo que yo sé, tú lo has dicho, lo siento y me doy cuenta. Sin embargo, has decidido, has aceptado prestar tu voz para poder canalizar esta información que puede ser importante para otras personas. Gracias, gracias. Angélica. Esta situación que se está viviendo en Ucrania y Rusia, Angélica, es una historia que lleva ya algún tiempo sucediendo, Angélica. Es una relación de odio y amor que tiene ya muchos años viviéndose. Vamos a iniciar, Angélica, comentando que Rusia es un país que ha llevado diferentes cambios, ha tenido diferentes procesos desde su creación, desde su aparición hasta la actualidad. Es un país que ha absorbido otros países también. Es un país que se ha conformado de muchos otros y por lo tanto de muchas culturas diferentes, de idiomas, dialectos diferentes, de costumbres, de formas de pensar diversas, tanto con tintes asiáticos como con tintes europeos, con tintes internacionales también, porque tiene una de las capitales también importantes del mundo, Angélica. Angélica, entonces, quien dice que en donde se encuentra una unidad con tantas diferencias, con personas que piensan de diferente manera, que tienen diferentes costumbres, diferentes orígenes, entonces forzosamente, la mayoría de las veces, la historia nos lo ha mostrado, son comunidades que no se logran entender perfectamente, tienen objetivos distintos, su forma de pensar es distinta también. Y entonces eso te estoy diciendo porque es la base de la creación de muchos países y también es el de Rusia, Angélica. Ha sido conformado por diferentes etnias a lo largo de su existencia. Y esas etnias siempre han sentido una especie de subyugación, una especie de odio también hacia las personas que los conquistaron, hacia las personas que les quitaron sus tierras. Aunque no les quitaron nada físicamente, simplemente formaron parte, así como lo hicieron en Francia y en Alemania, Angélica, con las partes de Estrasburgo y otras regiones de Francia. Es así en Rusia, solamente que a mayor escala, puesto que es un país continente, Angélica, es un país bastante grande. En Rusia fue así también. Las décadas pasaron y las personas comenzaron a sublevarse, comenzaron a desarrollar este sentimiento patriótico, pero no tanto hacia Rusia, sino a sus propios pueblos. Y esto es algo que está sucediendo y que sucede desde hace algún tiempo con Ucrania, Angélica. Ucrania es una región que se encuentra al sur de Francia, que es una parte tiene personas que tienen un nacionalismo bastante marcado. Son personas que se sienten muy identificadas con su región, con la fauna que se encuentra ahí, con la flora que se encuentra ahí, con el desarrollo industrial también que se llevó a cabo en esa parte del mundo. Se encuentran muy identificados con todo ello y no con el resto de Rusia, Angélica. Es muy difícil tener un país unificado tan grande como lo es Rusia. Es como querer unificar también Brasil o como querer unificar Australia o hasta el mismo Estados Unidos. No estamos hablando de pequeños países,
con un territorio más limitado, y aún así dentro de pequeños países con territorios delimitados, como lo fuera España, aún así existen esos sentimientos de regionalismo, esos sentimientos de pertenecer a un espacio pequeño, a una región y no a un país, y por lo tanto no compartir ciertas ideologías y ciertos encantos y cosas que ese país puede representar. Entonces, Angélica, a lo largo del tiempo, Ucrania se dio cuenta o cree que tiene el potencial para poder estar aparte, para poder ser un país independiente, para regresar a tener esa independencia que ellos ya tenían. Las personas que viven en Ucrania, que tienen ese sentimiento patriótico, ese sentimiento de pertenecer a Ucrania y de ser ucranianos, de utilizar ese dialecto que ellos tienen, Angélica, y de rehusarse a todo lo que sea ruso, porque lo sienten como una sumisión, como ellos no tienen el poder de decidir nada, no tienen poder de palabra, no tienen poder de elección. Verían como algo casi imposible tener un presidente que sea originario de su región, Angélica. Eso es algo que sucede actualmente en Ucrania. Esa es una pequeña historia, Angélica, para que podamos entrar en calor, para que puedas también sentir un poco más de ligereza en este tema, Angélica, que desde luego no es nada ligero. Es un tema que es muy profundo, que tiene mucha historia detrás, tanto positiva como extraña, yo diría de alta y de baja vibración, Angélica. Aquí no solamente es lo que las personas quieran, no solamente es el deseo patriótico y ese sentimiento de pertenecer a este pequeño pueblo, a esta pequeña región, Ucrania, Angélica. Hay gente que verdaderamente siente este sentimiento, pero vamos a hablar de los altos mandos, Angélica, esos que dirigen al mundo entero, y que Ucrania no es la excepción. Ellos no se van a salvar, desde luego. Ucrania forma parte del mundo también, y que no importa que se encuentre como parte de Rusia, puede ser parte de otro lugar, pero bueno, en este caso es parte de Rusia. Pero en Rusia, Angélica, y en Ucrania no se lleva a cabo la decisión final de lo que va a suceder en los próximos días, tal vez, y en los próximos años. Y lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, esto es a grandes mandos, Angélica. Esto pertenece a las grandes filas, a las de arriba, como ustedes dicen. Todas estas son decisiones de un gobierno internacional, Angélica. Un gobierno internacional que se encuentra basado y liderado, desde luego, por Estados Unidos, Angélica, por las grandes, ¿quién diría yo? Las grandes potencias, la grande potencia que es ciertas familias, un grupo de familias, las que siempre hemos hablado, las que siempre se ha mencionado, Angélica, en tus videos, es la familia Rockefeller, la familia de los Rothschild, también la familia real, Angélica, en Inglaterra, los presidentes de los diferentes países potencia, el presidente Macron también, el presidente ruso, Putin mismo, también China, Angélica, y básicamente ellos, principalmente ellos son, Angélica, son aquellas personas que toman las decisiones más importantes para el ensamble de países que se encuentran en Asia, en Europa, en África. Eso no es importante, simplemente ellos toman decisiones para todos los países, decisiones que son convenientes a corto, mediano y largo plazo para el mundo entero, liderados siempre por los bancos más importantes, que finalmente forman parte de una familia, son parte de una misma familia. Sí, Angélica, de los Rockefeller en Estados Unidos. Por generaciones esto ha sido así, Angélica. El hecho de que esta familia se encuentre representada por seres humanos un poco extraños, Angélica, no es un azar. Esta familia en realidad no tiene ningún origen humano, Angélica. Esta familia también está integrada por seres malignos que pertenecen a las bajas dimensiones. Hace un tiempo que no hablamos de este tema, Angélica, pero este tema sigue. No es porque no hablemos de ello que ya deja de existir. Sería tan bueno dejar de hablar de esos temas feos y que dejaran de existir. Pero eso no es así, Angélica.
Esas familias existen y se siguen desarrollando, siguen dándose entre ellos mismos hacia Satanás, siguen entregando sus cuerpos, sus almas, sus espíritus, todo lo que representan ellos, sus familias, sus bienes, a Satanás, Angélica, quien para ellos es su Dios, es su confidente, es su guía también, así como para ti y para muchos es Dios, que somos nosotros, pues para ellos es el lado contrario, Angélica. Ellos son los que están dirigiendo desde ese mundo, desde arriba, desde lejos, están dirigiendo esta situación que sucede en Ucrania, Angélica. Únicamente les dejan ver a ustedes en las noticias, en las redes sociales, esta parte humanitaria, esas personas que desafortunadamente están sufriendo realmente. Tal vez les pasan más imágenes que lo que se está sucediendo una y otra vez para entonces tocar sus corazones, para que ustedes realicen donativos, pero al mismo tiempo el país también está realizando donativos, todo el mundo realiza donativos. Eso está bien, Angélica, es un acto sensible, es un acto de amor que los humanos sienten y que quieren ayudar de alguna forma a esos ucranianos, abriéndoles las puertas de su casa. También algunos países europeos, como lo es en Luxemburgo, Angélica, también están abriéndole sus puertas a esas familias que huyen de esa guerra, Angélica, que no tendría razón de ser. Estamos hablando entonces, Angélica, de estos grandes mandos que se encuentran en Estados Unidos principalmente, que hacen sus reuniones, como lo han hecho para otras cosas, como lo han hecho para sus pseudo viajes al espacio, como lo han hecho para la creación de la... eso que tú ya sabes, Angélica, pero que no se puede decir. Lo han hecho para cada cosa importante, para cada evento interesante y mundial que afecta a todo el mundo. Hacen esas reuniones. ¿Y qué se lleva a cabo en dichas reuniones, Angélica? En el caso muy particular de Ucrania, se lleva a cabo una repartición de territorios, se lleva a cabo también la repartición de la misma Rusia, Angélica. Rusia podría parecer que pertenece a los rusos y que el presidente Putin hace una excelente labor. Eso es el pensamiento de la mayoría, Angélica. La verdad es que Rusia ya tampoco pertenece a Rusia, Angélica. Países europeos, pero principalmente anglosajones, están adentrados en ese país, continente, Angélica. Lo han capturado, se lo han dividido según las riquezas que se encuentran en sus suelos, en su hábitat, según los minerales que tienen, según la flora y la fauna, las pieles de los animales, los árboles que tienen maderas excelentes para la construcción, para Canadá, por ejemplo, Angélica, para Estados Unidos también, para Australia. Y entonces es por ello que te digo que Rusia ya tampoco pertenece a los rusos, Angélica, pertenece a empresas multinacionales que se han implantado directa o indirectamente en ese país y que han estado saboteando las riquezas naturales. Pero las riquezas naturales, Angélica, a pesar de lo que a ustedes se les dice, son ilimitadas. Son ilimitadas mientras el humano lo decida de esa manera. Las riquezas naturales se pueden crecer una y otra vez y reproducirse. Aún así sean animales que parezcan estar en peligro de extinción, Angélica, estos animales pueden regresar si Dios lo permite. Esos animales pueden convertirse en otra especie que sea más adaptable y más adaptada al ambiente, al ecosistema en el que se encuentra viviendo. Esta repartición, Angélica, del país que es Rusia también comprende los perímetros de Ucrania. Esto es algo que algunas familias no están dispuestas a compartir, Angélica. Es por ello que entonces, para darles una advertencia, estas familias Rockefeller, sí, y la hermandad Bill Gates, Angélica, se encuentran disputándose algunos territorios que se encuentran siendo de mayor importancia en Rusia, porque son territorios que tienen
elementos de alta calidad, no nada más de madera, también de minerales y de materiales preciosos, Angélica, algunos que no salen a la luz pública, algunos que no salen, muchos que no salen a la luz pública, Angélica. Únicamente en las noticias se muestra una ínfima parte de lo que realmente representa ese país continente. Ese país continente que podríamos compararlo con el mismo Brasil, Angélica. Es un país que tiene tantos recursos, pero bueno, diferentes a los de Brasil. Brasil crece en un ecosistema cálido, tropical, de jungla, y Rusia es un clima estepario, es un clima frío, es un clima hibernal, Angélica, con condiciones climáticas diferentes. Pero quien dice que condiciones climáticas diferentes y más difíciles hace materiales más rudos, más difíciles de destruir, que resisten a los fuertes cambios de temperatura, Angélica. Árboles bastante macizos, como ustedes dicen, con maderas preciosas, con follajes que se pueden utilizar para aceites esenciales. Hay todo un mundo de herbolaria que no está descubierto todavía, y otro que ha sido descubierto pero que ha sido oculto. Solamente algunas personas lo conocen y lo explotan. Rusia no solamente es ese país que tiene nieve y ese país que ha sido problemático, es un país que es extremadamente rico en recursos naturales, Angélica. Creo que lo has entendido. Por su misma riqueza en recursos naturales, Angélica, es que esas familias satánicas se encuentran disputándose los territorios. Esto me hace pensar, Angélica, a esas disputas entre narcotraficantes, entre plazas, la plaza del Pacífico, la plaza de la región michoacana, por ejemplo, en México, del centro del país, México. Es algo muy triste, pero estoy comparando de cómo están siendo divididas o que se quieren dividir estas plazas en Rusia, Angélica. Dependiendo del lugar en donde se encuentren esos elementos naturales, en Rusia también se encuentran especies de familias lideradas por especies de capos, Angélica, que quieren disputarse las diferentes riquezas naturales y las regiones de dicho país. El presidente Putin es una persona que ha sido comanditada para estar en ese puesto. Es alguien que está de acuerdo con la explotación de su país de esa manera, Angélica. Pero no es la imagen que él está dando hacia el mundo, no es la imagen de comunicación que él esté dispuesto a dar. Desde luego, esta parte no la muestran, únicamente muestran a alguien que ama su país, que hace todo para que el país vaya bien, que tiene buen entendimiento, hasta el momento tenía buen entendimiento con algunos países importantes. Es alguien que lo hacen pasar como alguien ultranacionalista, Angélica, como diciendo Rusia para los rusos, pero la realidad es muy diferente. Todo esto es una verdadera farsa, Angélica, como la mayoría de los gobiernos, si no es que todos. Esta persona que se encuentra en el poder en Rusia ha sido enviada, Angélica, también ha sido puesta por las familias que comanditan el mundo, esas familias, que son a su vez lideradas por las bajas vibraciones, por el inframundo, por el mundo diabólico y satánico, Angélica. Él está ahí nada más como una carta de visita, como una tarjeta de presentación. Se necesita una tarjeta de presentación por país y esa tarjeta de presentación está comanditada por él. Él simplemente está siguiendo reglas, simplemente está actuando, está llevando a cabo un papel, Angélica, el de líder y el de dirigente, pero la verdad es que no está dirigiendo ni liderando nada en lo absoluto. Este tema es bastante apasionante, Angélica, para nosotros. Entonces, como te estaba comentando antes, estas plazas que se encuentran divididas en regiones, en las distintas regiones de Rusia, ya se encuentran siendo propiedad de diferentes familias, principalmente de bancos, Angélica, de bancos, también de la industria farmacéutica, pero al fin y al cabo son las mismas.
diferentes ramificaciones de la misma familia. Son 3 familias, Angélica, principalmente, que son las que dominan el mundo, y sus vertientes, sus hijos, sus yernos, sus suegros, etc. Pero es la misma familia en realidad, que se ha desarrollado en diferentes polos, que se llame farmacéutico, que se llame alimenticio, tanto de alimentos para personas como alimentos para animales, Angélica. También en el área de la construcción, en el área aeroespacial, en todos los diferentes campos, en el área del comercio, en el comercio de la industria, en el área textil también, Angélica. Se encuentran en muchos polos ellos. Y entonces esta región de Ucrania es una región, Angélica, que tiene una historia, que tiene también recursos interesantes. En su suelo se encuentra mucho cobre, se encuentra mucho mercurio, se encuentra plomo, se encuentra plata también. Tiene depósitos de minerales bastante cotizados, Angélica. Se encuentran unos pozos basálticos también, que solamente son vistos por algunas personas, han sido vistos por algunas personas. En su suelo se encuentran riquezas minerales muy vastas. Y esto es algo por lo que las diferentes familias se quieren disputar esta región. Es pequeña, pero es una región que produce mucho, Angélica. Es una región estratégica también por su localización. Entonces, las diferentes familias, los diferentes capos, los diferentes líderes de estas familias se están mandando alertas, Angélica. Están diciendo entre ellas quién se va a quedar con ese territorio. Hasta este momento había sido parte de una familia, Angélica. De una misma familia. ¿Cómo se llama esa familia, Raciel? ¿De quién es parte? ¿De quiénes eran hasta ahora los dueños de esa familia, de esa región? En realidad, ¿quiénes explotaban los recursos de esa región de Ucrania? Es una familia originaria de Pensilvania, Angélica, que tiene su origen también con los Rockefeller. Son los hijos y nietos de los Rockefeller. Ellos son los que estaban dirigiendo y explotando los recursos naturales de esta región, Angélica. Entonces, otras familias, porque también se han integrado otras familias a la disputa de estas regiones y al control del mundo entero también, Angélica. Habíamos platicado de este tema en otro video. Existen estas familias multimillonarias, ultrapoderosas, poderosas en dinero, en economía, desde luego, pero muy vacías, que se están disputando el gobierno del país, el gobierno del mundo entero, Angélica. Sí. Entonces, estas familias no están de acuerdo, estas otras 2 familias no están de acuerdo en que ellos sean los únicos que puedan explotar este lugar, esta región, a pesar de que ellos ya tienen otros lugares, Angélica, otros lugares que explotar. Ellos siempre quieren tener más y más, entonces buscan amedrentarlos, buscan amedrentarlos. Ellos buscan amedrentarlos y decirles que es como una llamada de atención, Angélica, causar conflicto en el país para que las personas se tornen sus ojos hacia ese país, Angélica.
para que las personas que viven en el país se vayan, algunas de ellas, y dejen entonces espacios libres para poder explotar aún más regiones que habían estado ocupadas. Esa también es una de las principales fuentes, una de las principales causas de este conflicto y de que se estén atacando a las personas, Angélica. Tú sabes, lo hemos dicho en otros videos, que una de las formas de desorientar a las personas es provocarles miedo, y una guerra siempre, desde luego, provoca el miedo. Mientras estas personas pobres originarias de Ucrania están sintiendo miedo por lo que está sucediendo, por lo que se está diciendo, ellos creen que es por una razón, pero no es por esa razón, Angélica. De cualquier forma sienten miedo y piensan, los que tienen la posibilidad, en irse del país, en alejarse, en irse hacia los lugares más recónditos, más alejados, en otros países, con otros familiares que se encuentran en otros lados de Europa, y dejando el país cada vez más solo, Angélica. Y entonces, quien habla de soledad, quien dice un país solo, entonces es un país fácil de volver a poblar, pero volver a poblar no como tú lo crees, Angélica, sino con empresas de extracción, sino con empresas que van a explotar los recursos que se encuentran en ese territorio y que quieren utilizarlo, desearían utilizarlo como una base militar, Angélica, como una base naval, y no precisamente un lugar para vivir, un lugar para criar a tus hijos, ni para estudiar, ni para desarrollar cualquier otra cosa, sino como una base militar. Ese es el tema, Angélica. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Y es un momento muy especial que sea en este preciso momento, que se esté desarrollando y que estemos hablando de este tema, y que la gente en la televisión esté hablando de este tema. Es justamente cuando algunos países, la mayoría de los países en Europa, por ejemplo, están ya quitando las medidas sanitarias tan estrictas que habían estado implantando desde el 2019, finales del 2019, Angélica, inicios del 2020. Ya han sido muchos y muchos meses de restricciones, Angélica. Este plan ha concluido, este plan ha obtenido el objetivo, han logrado el objetivo que se han fijado. Esto es, Angélica, el inicio de un control universal a través de esto que no podemos decir, pero que podemos hacer la seña. ¿Qué es lo que han hecho con esto, con esta, Angélica? Esto es algo que han decidido hacer paso por paso, Angélica. Todo está perfectamente planeado. Nosotros hemos asistido a todas esas reuniones que tienen desde 1985. Han estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Las personas que ya han fallecido han dejado un legado, han dejado encomiendas sobre lo que tendría que hacerse. Y eso ha sucedido de esta forma. Las personas han creído en toda esta Plafan de Femifi AFA, sí, en toda esta Plafan de Femifi AFA, y las personas que comprenderán, han creído, las que han creído, y las personas que han decidido hacerlo, o las que han tenido que hacerlo. Esta es una forma en la que el gobierno internacional, en la que estas familias que dirigen y que lideran el mundo hacen para controlar a ustedes, Angélica. Eso es algo que han decidido hacer para controlar a la humanidad. Las personas, muchas de ellas han caído, otras no, otras se mantienen firmes y se preguntan por qué tanta insistencia de parte del gobierno para tener estas... Cuando hay algo tan insistente, entonces es algo que huele mal, y han decidido no dar el paso y no hacerlo. Los felicitamos. Para aquellos que han sucumbido o que por cualquier razón se han... Bueno, hay otras formas de poder quitar esos efectos, Angélica, si las personas deciden que quieren quitar esos efectos.
pero la razón por la cual esto ha sucedido de esta forma es para mantener un control unificado de las personas que han sido, para que se sientan poco libres. Esta es una de la falta de la libertad. La libertad, así como la conocían esas personas, ya no existe de tal forma. Ahora es una libertad mediocre, es una libertad falsa, diferente. Es una libertad, Angélica, que no se debería llamar así. Han coartado su libertad. Ellos se sienten ya otra vez libres porque pueden quitarse el cubrebocas, porque pueden salir a un restaurante o a un cine, pero no se dan cuenta de lo que realmente esto conlleva, Angélica. Este es otro tema, yo lo sé, pero conlleva el uno con el otro. Después de que estas medidas tan restrictivas están siendo quitadas, en Francia, por ejemplo, a partir del 16 de marzo, Angélica, estas medidas sanitarias van a estar quitadas. Poco a poco habrá menos casos, poco a poco se hablará menos de esto, pero entonces hay que tener un nuevo tema, y ese nuevo tema pues es Ucrania, Angélica, y después seguirá siendo otro y otro y otro, para desviar la atención. Eso es algo muy común, la gente está acostumbrada a esto, no es algo que esté bien, simplemente estoy diciendo lo que es un tema y después el otro, y esto no termina. Esto únicamente es con el fin, Angélica, de poder poner en la mente de las personas que lo más importante es su bienestar económico, Angélica. Lo más importante es el dinero, lo más importante es, sí, la salud, pero la salud que se ve afuera. Entonces, ¿quién dice salud que se ve afuera? La salud, falsa salud, Angélica. Pues entonces estamos hablando de cirugías, estamos hablando de personas que se encuentran delgadas y que creen que están sanas por estar delgadas, de maquillajes, de cosas para aparentar, pero no es de la real salud, Angélica, no es de la real salud. Esas personas que han sido y a quienes se les ha coartado de su libertad, Angélica, son personas que piensan y que van a comenzar a pensar más y más y más en el trabajo, que se sentirán, como se dice en francés, redevable con sus empleadores, que se sentirán muy agradecidos con sus empleadores porque en este mundo, en este periodo de crisis, tienen trabajo, han encontrado un trabajo y entonces se darán al 1000% para que no los corran, se darán al 1000% para que sus jefes los aprecien y potencialmente les suban el sueldo. Ya era de esta forma, pero ahora es aún más. Después de un periodo de crisis, las personas necesitan dinero. En ese mundo donde tú vives, con el dinero se pueden pagar algunas cosas que ustedes tienen y que necesitan. Y entonces se vuelven esclavos del trabajo. No se vuelven ya dueños de su tiempo ni de sus ideas. Tienen cada vez más cuidado con lo que dicen, para no ofender, para no hacer sentir mal a alguien. Es el momento de bombardearlos a ustedes a través de la televisión con otras cosas, con la tolerancia, pero después llevan esa tolerancia no solamente a ser tolerante con ustedes mismos o con otros seres humanos, sino tolerancia con algunos grupos, con algunos grupos étnicos, con algunos grupos con gustos sexuales diversos, Angélica. Desvían esta tolerancia de 1000 maneras y entonces ya la tolerancia se vuelve una tontería, Angélica. Ya no solamente es tolerancia contra un ser humano, de un ser humano a otro, es tolerancia pero bien particular para esta persona y para este y para esta. ¿Por qué no eres tolerante con una persona LGBT? ¿Por qué no eres tolerante con una persona no binaria? Y entonces es el momento de bombardearlos con información sobre estas personas, sobre el hecho de que hay que aceptarlas, que hay que integrarlas, que hay que promoverlas también. Hacer ver esto como algo natural, normal,
algo que debe ser, algo que es y que debe ser mostrado, de lo que no debe uno avergonzarse. Estoy yendo muy lejos, Angélica, pero todo esto va de la mano. Todo esto va de la mano. Ese es el plan. Ese es el plan, Angélica. Y aún no termina, desafortunadamente. Va a seguir avanzando, va a tomar otros tintes, pero el objetivo es ese. Hacer de este mundo, Angélica, algo que ya es, claro que no se dan cuenta muchas personas. Trabajar muchos trabajar solamente para algunos cuantos. Despojarse de su libertad. Hacerles creer a ustedes que son libres porque pueden ir a un cine, porque pueden quitarse el cubrebocas, pero la realidad es que no son libres. No son libres de pensar, no son libres de decir, de actuar, de dar una idea. No son libres de quejarse, de juzgar, de señalar algo que no está bien. Solamente callar. De eso son libres, de callar. No todas las personas, Angélica, pero la mayoría. Y aquellas que han sido, con el tiempo lo verán, como esta libertad se habrá acabado. Se sentirán únicamente atraídos por las cosas que tengan que ver con resultados, con el trabajo, con ser más eficientes, con ser multitareas, con hacer las cosas más rápido y más, y se sentirán sofocados, hartos, llenos de cosas, muy estresados, con burnout, cada vez más y más. Y por otro lado estarán las personas que decidieron no entrar en ese sistema, no entrar en ese mundo, apagar la tele, la radio, escuchar solamente cosas que hacen estar feliz, salir con la naturaleza, y que han decidido no. Y esas personas estarán aparte, si también se toman de la mano de Dios. De todas formas, cualquiera que sea la situación en donde se encuentra la persona, ya sea en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, ya sea que haya decidido o no, esas personas, si quieren tomarse de la mano de Dios, si aceptan que Dios las ayude, Angélica, simplemente diciendo: Dios, ayúdame, Dios, dame lo mejor para mí, tú sabes lo que es lo mejor para mí, para mi familia. No tiene que ser con fervor y con vehemencia y realmente sentirlo, es decirlo. Ustedes tienen ese don, ese regalo que Dios les ha dado, la palabra. Utilicen la palabra para su propio beneficio, Angélica. Es verdad que en el mundo celestial lo que ustedes dicen está concretado, está dicho, es eso, Angélica. No hay subentendidos, no hay cosas que tal vez querían decir esto, pero no era esto. Ustedes dicen algo y es, Angélica. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta capacidad que tienen los humanos para poder protegerse, para pedirle a Dios que los saque de ese lugar en donde se encuentran, que les dé su verdadera libertad, que les muestre cómo tener esa libertad, Angélica. Que no se vuelvan cómplices de esta maraña, de este engaño, que les ayude a ser felices, que les diga cómo vivir el momento presente. Y que si aún tienen que trabajar para alguien, que no se encuentran financieramente libres, Angélica, que si tienen que trabajar para alguien, para una empresa o para un patrón, con quien no tienen esa libertad de poder expresarse, de poder ser quienes realmente son, quienes les están pidiendo cada vez más y más resultados, y ellos se sienten atrapados porque no pueden dar más, pero al mismo tiempo tienen que darlo porque tienen facturas que pagar. Pidan ayuda a Dios, les sugiero. Utilicen sus palabras, su voz, para hacer plegarias y decir: Dios, todas estas cosas que están sucediendo, yo no las puedo controlar. Gracias por ayudarme. Gracias por llevártelas lejos y convertirlas en bendiciones para mí. Lo dejo en tus manos, todo en tus manos. Me dejo caer en tus manos, yo y mi familia y yo. Todo lo que somos y representamos, para que tú nos des la victoria en cada cosa, en cada momento, en cada circunstancia y situación. Y entonces así será. Por más fácil que parezca,
por más que pueda hacer reír a alguna persona que esté escuchando este video, que haya llegado hasta el final. Y así será, Angélica. La mano de Dios será vista por aquellas personas que lo soliciten. Se van a preguntar, ¿pero cómo fue? ¿Cómo sucedió? Simplemente habrá sido Dios quien pasó por ahí y quien hizo todo el trabajo sucio, por así llamarlo. Angélica, estas son las cosas que yo quería decir referente al conflicto de Ucrania, Rusia, Angélica, que es un conflicto realmente entre familias poderosas y que los han envuelto a ustedes, simplemente. Como en todos los conflictos, como en la mayoría de las cosas que suceden en tu país, en tu mundo, como la mayoría de las cosas que suceden en el mundo en donde vives, en el mundo donde ustedes viven. Me gustaría aprovechar de esta comunicación para hacer una oración general para las personas que escuchen este video hasta el final. Ese será el regalo de Dios, Angélica. Dios sabrá recompensarlas por escuchar estas realidades, por escuchar estas verdaderas noticias. Si te encuentras viendo este video hasta este momento, no es un azar, tiene una razón específica y Dios te agradece y Dios sabrá recompensarte. Entonces, en donde quiera que te encuentres, extiende tus manos hacia enfrente para recibir la gracia de Dios. Dios está protegiéndote a ti y a tu familia, está derramando sobre ti un hermoso halo dorado y de color celeste y de color azul con tonalidades excepcionales y hermosas, como las aves, como las plumas de las aves. Dios está entregándote esta libertad que te dio al nacer y que siempre has tenido. Es tu libertad, eres tú. Dios está regresándotela otra vez. Pide a Dios que ni tú ni tu familia sean mermados de ella otra vez. Te pertenece por siempre y para siempre. Eres libre de hacer lo que tú desees. Con la ayuda de Dios, escogerás las mejores elecciones siempre, tú y tu familia. Te bendecimos por siempre y para siempre. Y recuerda que podemos acompañarte en todo momento, sacarte en abducción si es necesario del problema más difícil, que para ti parezca ser más difícil. Para Dios es cualquier problema. Para Dios es una migaja de problema. No hay problema difícil, ni imposible, ni complicado para Dios. Todo es posible para Él. Así que te sugerimos que te encomiendes tú y tu familia todos los días de tu vida. Te amamos profundamente y te mandamos hermosos corazones y besos celestiales desde aquí, de la Akasha, el 9º piso, del cielo, el más allá, como quieras llamarlo. Aquí en el mundo celeste, en donde cohabita tu yo superior, todos nosotros, los seres celestiales y Dios también, que eres tú también y nosotros. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias, Rociel. Gracias, Angélica, por haber sido el vehículo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Dios te bendice ya.